Bienvenidos, soy Lucía Grijalvo, doctora en Ciencias Ambientales y profesora de Bureau Veritas Centro Universitario. Hoy les hablaré sobre los equipos de protección individual que pueden utilizarse para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores frente a riesgos ambientales. Los conceptos básicos que en la presente masterclass vamos a explicar una serie de conceptos básicos en materia de prevención de riesgos laborales y especialmente en riesgos ambientales. También nos detendremos para conocer cómo se debe actuar frente a los riesgos. Después les expondré dos ejemplos bastante distintos de trabajadores en los cuales van a estar expuestos a distintos riesgos ambientales y por lo tanto necesitan utilizar equipos de protección individual. Pero como comento, son trabajos totalmente distintos. Uno es un laboratorio de investigación biológica y otro es un incendio forestal. Terminaré con unas consideraciones finales. Bueno, en primer lugar es necesario recordar la diferencia entre factor de riesgo y riesgo. Un factor de riesgo se puede definir como una condición de trabajo que cuando está presente en el entorno laboral va a aumentar la posibilidad, la probabilidad de que aparezca un daño. Por lo tanto, este factor de riesgo lo que determina es que no existe una medida de control apropiada. En segundo lugar, hay que definir qué es un daño. Un daño va a ser una lesión toda la lesión que puede sufrir cualquier trabajador en el medio, en el trabajo donde está realizando o como consecuencia del mismo. Y finalmente un riesgo sería la probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento que por lo general va a ser no deseado. Dependiendo del riesgo que puede producirse, así se van a existir una serie de factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser condiciones de seguridad, que van a ser factores relacionados con las características del ambiente de trabajo. Pueden ser factores arquitectónicos, eléctricos o materiales. En segundo lugar estarían los factores de riesgo de tipo físico, que van a ser energías que si se supera un determinado valor, puede suponer un perjuicio para el trabajador. Y también puede haber factores de riesgo químicos, que serían cualquier producto químico. Después estarían los factores biológicos, todos los seres vivos que se utilizan en los ambientes de trabajo. Los factores fisiológicos ergonómicos, que serían las características que existen en el lugar de trabajo o los equipos de trabajo, los cuales pueden terminar generando problemas musculoesqueléticos. Y finalmente estarían los factores de riesgo psicosociales. Dentro de los riesgos laborales es importante definir qué es un riesgo ambiental o riesgo higiénico, ya que este curso de verano se centra en este tipo de riesgos. Estos riesgos ambientales o riesgos higiénicos se definen como la consecuencia que existe para el trabajador debido a que en el medio de trabajo existen distintos agentes que pueden ser físicos, químicos o biológicos y que van a poder interactuar con el trabajador, influyendo negativamente en su salud. Vamos a centrarnos poco a poco en cada uno de estos tipos de agentes. En primer lugar estarían los contaminantes químicos. Son sustancias que pueden ser gases, pueden ser vapores, pueden encontrarse en forma de aerosoles, tanto sólidos como líquidos, que van a poder ser orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas, y van a poder perjudicar la salud del trabajador, pero también van a perjudicar el medio ambiente, van a tener un efecto dañino sobre el medio ambiente. Los efectos derivados de estos contaminantes, la influencia que van a tener para el trabajador va a depender del grado de toxicidad que tenga ese contaminante, de la concentración, del tiempo de exposición y de las condiciones del propio trabajador. Existen diferentes vías de entrada de estos contaminantes químicos y estas vías de entrada de mayor a menor probabilidad serían, en primer lugar, la inhalación. Al final los contaminantes químicos, como hemos comentado, son gases, pueden ser aerosoles, van a estar dispersos en el ambiente de trabajo
y de esta manera pueden ser inhalados, pueden pasar directamente al sistema respiratorio del trabajador, llegando hasta los alveolos pulmonares y de esta manera pues, pasar al torrente sanguíneo y distribuirse por todo el organismo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el monóxido de carbono o con los vapores de mercurio. También puede producirse una absorción cutánea, cuando pues el contaminante tóxico está en contacto con la piel del trabajador. De alguna manera pues, va a llegar un momento en el que atraviese la barrera defensiva que existe en la piel. Una vez que ya la ha atravesado, entraría en el organismo y sería distribuido por todo el mismo. También puede producirse una ingestión. Esta vía de entrada pues, suele estar relacionada con un accidente o con una imprudencia. Y por último, la última vía de entrada, pero no por ello menos importante, sería la vía parenteral, que se va a producir cuando el contaminante entra en contacto con heridas que tenga el trabajador y que no se hayan protegido adecuadamente. Otros tipos de contaminantes que pueden producir un riesgo ambiental o riesgo higiénico serían los contaminantes físicos. Estos contaminantes, pues como he comentado anteriormente, van a ser distintas formas de energía que, bueno, pues cuando se superan unos determinados valores pueden producir daños en la salud del trabajador. Estos contaminantes físicos van a tener unas vías de entrada específicas de cada uno de los contaminantes. De esta manera, el ruido, pues, la vía de entrada solo va a acceder al organismo a través del oído. Las radiaciones pues, pueden acceder a través de la vista o a través de la piel. La sobrecarga térmica pues, entraría directamente al organismo a través de la piel. Y bueno, pues el último tipo de agentes que pueden influir en el riesgo ambiental o higiénico serían los contaminantes biológicos. Van a ser los seres vivos, que bueno, pues la consecuencia que van a tener van a ser distintas enfermedades infecciosas o parasitarias. Existen varios trabajos en los que puede existir un riesgo de contaminación biológica, como pueden ser, por ejemplo, los laboratorios, los hospitales o los curtidos. Al igual que los contaminantes químicos, van a tener una serie de vías de entrada. Las vías de entrada y el orden de probabilidad de que entren estos contaminantes por una vía u otra, como pueden ver en esta diapositiva, es el mismo que para los contaminantes químicos. En primer lugar sería la respiratoria. ¿Por qué? Pues por ejemplo, los microorganismos cuando son utilizados en laboratorios o en cualquier otro medio, pues en ocasiones están disueltos o se encuentran en suspensión. Esto favorece que puedan ser inhalados y puedan pasar al sistema respiratorio. También la segunda vía de entrada sería la dérmica, el contacto con estos seres vivos que en muchas ocasiones pues, ni siquiera produce una reacción. En tercer lugar estaría la vía digestiva, como he comentado, pues está asociado a una imprudencia. Por ejemplo, pues en muchos ambientes de trabajo se come en el mismo puesto de trabajo, pues esto sería una vía importante para favorecer la entrada de estos contaminantes. Y por último sería la vía parenteral. Bueno, ¿cómo se puede actuar frente a estos riesgos? Pues al igual que con todos los tipos de riesgos laborales. Hay que atender siempre a los principios de la acción preventiva. Estos principios están recogidos en el artículo 15 de la Ley 31 de 1995 y son en el siguiente orden. En primer lugar, es necesario evitar los riesgos. En segundo lugar, bueno, pues aquellos riesgos que no hayan podido ser evitados, habrá que evaluarlos. En tercer lugar, hay que combatir los riesgos desde el origen, desde el lugar donde se producen. En cuarto lugar, hay que adaptar el trabajo a la persona. Hay que tener en cuenta todas las condiciones laborales que existen, todos los equipos, las máquinas, para garantizar que el trabajo no sea monótono ni repetitivo, porque este tipo de trabajo monótono y repetitivo va a generar efectos negativos sobre la salud de los trabajadores. En quinto lugar, es necesario tener en cuenta la evolución de la técnica. También, bueno, pues siempre hay que sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, como es lógico. Hay que planificar la prevención.
De esta manera, pues bueno, hay que tener en cuenta los distintos factores ambientales que hay en el lugar de trabajo, las relaciones sociales, las distintas condiciones y bueno, pues en base a ello se establecerán medidas preventivas. Después hay que adoptar medidas siempre que garanticen la protección colectiva antes que tomar las medidas individuales. Y por último, hay que dar siempre las debidas instrucciones a los trabajadores. Resumiendo, bueno, pues en primer lugar hay que eliminar el riesgo en origen, después hay que limitar o controlar este riesgo y para ello se aplicarán medidas de protección colectiva o equipos de protección individual. Nos centraremos en los equipos de protección individual, que como saben es de lo que trata este curso de verano. Estos equipos de protección individual se pueden definir como equipos que lleva el trabajador para protegerse frente a los riesgos que pueden amenazar su seguridad y su salud. También van a ser los distintos complementos o accesorios que tengan la misma función. Es fundamental siempre que estos equipos de protección sean seleccionados de manera que realmente permitan proteger frente a los riesgos específicos que se han identificado. También deben adaptarse siempre a la persona y al estado de salud del trabajador y en ningún caso pues, deben generar nuevos riesgos. Bueno, como he comentado, voy a explicar dos ejemplos distintos de dos puestos de trabajo totalmente distintos y bueno, pues me parece importante destacarlos y centrarme en ellos porque tienen grandes riesgos ambientales, se enfrentan a grandes riesgos ambientales y bueno, pues por este motivo es necesario que utilicen equipos de protección individual. En primer lugar estarán los riesgos asociados a un laboratorio de investigación biológica. Bueno, pues como en cualquier otro laboratorio se van a utilizar distintos compuestos químicos que van a originar un riesgo químico. También pues, las máquinas y los equipos de trabajo van a originar riesgos físicos y en último lugar, pues al ser un laboratorio de investigación biológica va a estar manipulando seres vivos y de esta manera van a existir riesgos biológicos. Bueno, pues voy a centrarme en los riesgos químicos y en los riesgos biológicos. En primer lugar, los riesgos químicos. Bueno, pues todo trabajador es necesario que conozca cuáles son los peligros desde el punto de vista químico al que está expuesto. Para ello, pues tiene distintos medios para conocerlos. En primer lugar estarán los pictogramas. Ahora en estas diapositivas vamos a conocer los distintos pictogramas. En primer lugar, pues existen pictogramas que van a indicar pues que es un gas que se encuentra bajo presión y que pues si se calienta puede llegar a explotar. También puede ser un gas que pueda originar quemaduras o lesiones. Otro tipo de pictograma pues pueden ser sustancias explosivas que pues si se calientan van a generar una explosión. En tercer lugar pues estarán los gases o los sólidos que por sí mismos, los compuestos químicos que por sí mismos lo que van a hacer es intensificar tanto el incendio como la explosión. También existen sustancias que pueden tener un calentamiento espontáneo o que si entran en contacto con el aire pues pueden llegar a incendiarse. Pueden ser también sustancias que emiten, que se inflaman cuando entran en contacto con el agua. Otro pictograma pues serán productos químicos que son muy tóxicos o pues tanto si se ingieren como si entran en contacto con la piel. Habrá sustancias tóxicas para los organismos acuáticos. También habrá sustancias que se pueden considerar mortales incluso o que pueden producir enfermedades graves como pues, cáncer o daños en los embriones. Otro tipo de pictograma o de sustancias que podemos encontrar son sustancias corrosivas que pueden provocar quemaduras en la piel y daños oculares. Y pues en último lugar estarían todas las sustancias que tienen una toxicidad aguda que pueden actuar como narcóticos. En esta página web pueden encontrar, en la página web de NAPO,
pueden encontrar distintos vídeos que les permitirán, pues, si tienen que trabajar con personas que están expuestos a distintos riesgos, pues pueden utilizar estos vídeos para concienciarles y bueno, pues que entiendan los riesgos y que entiendan también las medidas de protección individual. ¿De qué otra forma pueden conocer los trabajadores los peligros a los que se pueden enfrentar? Pues también pueden obtener información de las etiquetas que se encuentran en los envases. Estas etiquetas, pues bueno, en primer lugar tendrán el nombre, la dirección, distinta información del proveedor o de los proveedores. También incluirá la cantidad de la sustancia o de la mezcla que existe en el envase, siempre que este dato no esté incluido en otro lugar del envase. También aparecerán los distintos identificadores del producto, pues el nombre comercial, las características toxicológicas de las sustancias y cualquier otra información. Aparecerán distintos pictogramas de peligro, distintas palabras de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia y bueno, pues cualquier otra información que el proveedor o el productor pues considere necesaria. Y además de la etiqueta, siempre con los productos químicos viene lo que se conocen como las fichas de seguridad, en las que viene recogida pues distinta información, no solo de las características que tiene, sino también pues del uso, de la forma en la que deben utilizarse esos productos, de bueno, pues cómo deben manipularse, cómo deben almacenarse y qué actitud, cómo se debe actuar si ocurre pues cualquier contaminación. Bueno, centrándome ahora en los riesgos biológicos, pues bueno, puedo distinguir dos tipos de laboratorios de acuerdo con lo que está recogido en la legislación, en el Real Decreto 664 del año 97 y en la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. De esta manera pueden existir laboratorios de diagnóstico microbiológico, que estos pues directamente están recogidos como trabajos que manipulan deliberadamente agentes biológicos. Y bueno, pues otro tipo de laboratorios en los que no se manipulen, en los que no se realice un diagnóstico microbiológico, pero sí se manipulen agentes biológicos, pues se considerarían como trabajos en los que la manipulación no es deliberada. ¿Cómo se puede actuar ante un riesgo biológico? ¿Qué medidas de prevención y protección podemos utilizar? En primer lugar, hay que impedir siempre que los agentes biológicos se encuentren fuera del lugar de confinamiento. También hay que evitar que se formen bioaerosoles. Como he comentado antes, es la principal vía de entrada de este tipo de contaminantes, por lo tanto hay que evitarla. Es necesario protegerse del contacto con estos bioaerosoles. En el caso de que no se haya podido evitar, pues hay que protegerse, bueno, pues utilizando los equipos adecuados. Y bueno, pues cuando se utilizan distintos objetos que pueden ser punzantes y cortantes, siempre hay que depositarlos en los contenedores adecuados. También, para que los riesgos generales de un laboratorio sean mínimos, pues siempre hay que utilizar guantes. De esta forma pues se evitará la vía de entrada parenteral y la vía de entrada dérmica. En segundo lugar, hay que utilizar adecuadamente el material. Hay que lavarse las manos independientemente de que se hayan utilizado guantes. Siempre que se termine el ensayo hay que lavarse las manos para evitar pues, contaminaciones. No se pueden reencapuchar las agujas ni desacoplarlas de la jeringa. Hay que sellar bien todos los recipientes y hay que comunicar pues, cuando se ha producido cualquier tipo de contaminación. Para minimizar los riesgos higiénicos y biológicos, pues bueno, atendiendo a las pautas que comenté hace unas diapositivas, en primer lugar hay que actuar sobre el foco contaminante, hay que impedir la emisión. En segundo lugar hay que actuar sobre el medio de difusión, hay que evitar que se propague. Para ello pues existen las distintas campanas de extracción, las vitrinas, los distintos sistemas que existen de extracción y renovación del aire, etcétera. Y en tercer lugar hay que actuar sobre el individuo. Para ello se utilizarán equipos de protección individual. En el caso de los laboratorios de investigación biológica, pues estos equipos es necesario que sean equipos para proteger los ojos y la cara, pues, por ejemplo las gafas,
protectores de las vías respiratorias, distintos tipos de mascarillas dependiendo del agente al que nos estamos enfrentando, distintos protectores de manos y brazos, los guantes principalmente, y los protectores del cuerpo como pueden ser las batas. En segundo lugar, el segundo ejemplo en el que me voy a centrar son los trabajadores que se enfrentan a un incendio forestal, que se dedican a la extinción de incendios forestales. He querido seleccionar este ejemplo, bueno, pues porque a día de hoy nos encontramos en verano y bueno, pues en España se producen más de 20.000 incendios forestales al año. Esto supone una pérdida de 150.000 hectáreas. Bueno, pues existen distintos medios de extinción. En el caso de este verano 2016, pues el Ministerio ha dispuesto 67 medios. Bueno, pues pueden ser aviones anfibios, helicópteros, distintos aviones de toma de agua en tierra, lo que sea. Pero de todos estos medios de extinción, los más importantes son el personal, son los trabajadores, las brigadas que se dedican directamente a salvar el incendio, a extinguir ese incendio. Estos trabajadores están expuestos a multitud de riesgos, entre los cuales los más importantes pues, son los riesgos térmicos. Bueno, pues tienen que soportar tanto el calor del incendio como el calor corporal. También habrá distintos riesgos sonoros, porque bueno, pues los medios de extinción que he comentado o que han visto en la diapositiva, pues van a producir daños, van a producir un alto nivel de ruido. Después tienen que exponerse a humos, gases de combustión y otros productos químicos. Existirá también un riesgo de abrasión y bueno, pues, cortes y golpes contra distintos equipos y herramientas, y este riesgo estará incrementado también por la escasa visibilidad que existe en la zona. Bueno, pues para protegerse frente a esos riesgos es necesario utilizar pues, los equipos de protección individual. Para los trabajadores, para las brigadas de extinción de incendios, pues deben llevar siempre un mono o una camisa y pantalón ignífugos. Bueno, pues también botas que sean resistentes tanto a la abrasión como al rasgado, y dentro de estas botas habrá plantillas que sean aislantes. Un casco de seguridad que siempre irá sujeto a la mandíbula mediante una cinta, un cubrenucas, porque así se garantiza que todas las partes del cuerpo están totalmente cubiertas y no hay riesgo de que sufran daños, gafas para evitar pues, proyecciones de partículas o daños debido al humo que existe en el entorno de trabajo, distintas mascarillas de protección o mascarillas autofiltrantes. Este equipo de protección es voluntario y el objetivo, pues, como es lógico, es proteger las vías respiratorias. También tendrán que llevar guantes. Estos guantes no es suficiente con que les cubran las manos, sino que deben cubrir al menos un tercio del antebrazo. En octavo lugar, otro equipo de protección que tendrán que utilizar son los protectores auditivos, y por último los delanteros, que son pues, un equipo que irá colocado desde la cintura hasta los tobillos y les protegerá frente a los cortes que se derivan pues, de las herramientas como las motosierras. Bueno, pues ya terminando el curso de verano de hoy, bueno, pues les voy a exponer unas consideraciones finales. Recordar en primer lugar siempre la prioridad de actuación frente a los riesgos, eliminar el riesgo en origen, limitar o controlar el riesgo, aplicar medidas de protección colectiva y utilizar equipos de protección individual. Cuando se vaya a seleccionar un equipo de protección individual, es fundamental que siempre pues, cumpla las características que se han establecido previamente, que se han definido para proteger al trabajador frente a ese riesgo. Bueno, pues hay que tener en cuenta que estos equipos de protección están en constante evolución. Por este motivo, pues, bueno, hay que realizar una comprobación periódica, en primer lugar para garantizar que no están caducados, porque si están caducados pues, no van a poder ejercer la función para la cual han sido seleccionados, y en segundo lugar hay que confirmar que en el mercado no existen equipos de protección individual más efectivos. Y siempre es necesario seguir las instrucciones del fabricante,
tanto bueno, pues en el uso de estos equipos, en el almacenamiento, en el mantenimiento que haya que dar, etcétera. Es fundamental que se sea siempre muy riguroso en la selección de estos equipos, porque bueno, pues al final la salud de los trabajadores es la que está en juego. Cuando se utilizan los equipos de protección individual hay que seguir una serie de normas. En primer lugar, pues habrá que retener el contaminante. Estos equipos de protección deben ser adecuados para retener el contaminante al que está expuesto el trabajador. De proteger todas las vías de entrada, por eso hay distintos tipos de equipos de protección individual. Debe ser lo más confortable posible. Debe utilizarse siempre de la forma adecuada, de la forma en la que el proveedor pues, establece las instrucciones. Debe mantenerse siempre limpio y en condiciones de uso. Debe estar certificado frente al riesgo que se quiere proteger. Debe mantener las características esenciales de protección y no debe estar caducado. Y bueno, pues es fundamental que se utilice de forma individual. Bueno, pues para remarcar, simplemente comentar que los EPIs son siempre el último medio de protección. O sea, siempre, en primer lugar, hay que utilizar pues cualquier estrategia para minimizar el riesgo, para eliminarlo, para de alguna forma proteger la salud colectiva de los trabajadores, y en el caso de que no sea suficiente, será necesario utilizar los equipos de protección individual. Y en segundo lugar, pues es necesario remarcar también que el empresario pues no debe simplemente garantizar que los trabajadores tienen a su disposición los equipos de protección individual, sino que también debe garantizar que los trabajadores tienen o reciben la formación adecuada para que conozcan y sepan por qué tienen que utilizar estos equipos y cómo deben utilizarlos.